llegado el momento de conversar con nuestra próxima invitada, que por cierto nuestro escenario hoy ha estado embellecido con flores, con féminas. Y en este sentido, pues vamos a presentar a la doctora Francis Báez. Ella es encargada del Departamento de Psiquiatría del Seguro Nacional de Salud y le damos la bienvenida. ¿Cómo se siente? Bien, gracias a Dios. Me alegra tenerla aquí. Bienvenida, Qué doctora. bueno. Doctora, la República Dominicana, en esta época de la posverdad, en esta época de las tecnologías, etcétera, como que hay unas permisiones que la gente se ha ido tomando con las influencias nacionales del globo, ¿no? Entonces, uno a veces piensa por los casos que ocurren que estamos en una sociedad que está enferma. Enferma porque ya lo que antes era algo, cuando ocurrían ciertos hechos poco dantesco, pero cualquier hecho, la gente se asombraba y se hablaba de ese hecho. Ahora parece ser que no hay nada que ocurra, por dantesco que fuera, que llame la atención a lo que los psicólogos y sociólogos le llaman que se ha perdido la capacidad de asombro. ¿Cómo ve usted que va la sociedad dominicana en materia psicológica, de enfermedad psiquiátrica? ¿Cómo estamos con relación a otros países? Mira, en realidad esto es una pandemia, porque en otros países está igual y en muchos peor, porque nosotros tenemos el asombro, y es verdad que sí, que nos asombran a algunas personas, a otras no, porque ha habido una desensibilización. Pero esa desensibilización ha venido por una descomposición social que va desde nuestros hogares hasta afuera. Entonces, fíjate cómo antes, simple y llanamente, las redes, yo siempre tengo un eslogan con las redes te construyen y te destruyen. Así mismo, hay que saber lo que se sube. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, como yo no estoy haciendo la cosa face to face, de persona a persona, yo cojo y en las redes, si me da la gana, yo hago el baile más imprudente de la cuenta o me visto de la forma más imprudente de la cuenta, y como es en las redes y nadie está frente a mí en ese momento para censurarme, para juzgarme, pero que también no hay ningún tipo de consecuencia, porque antes existían algunos programas específicamente en las redes que cuando tú ponías algo que ofendía la moral, eso se censuraba y se tumbaba. Ahora no, ahora tú pones lo que a ti te dé la gana, desde una zoofilia hasta cualquier orgía, hasta cualquier exhibicionismo, y eso pasa crudo e igualito. Al contrario, lo tiran como slash, como anuncio, en cualquier página o cualquier cosa que tú estás abriendo. Entonces, ¿cómo se llama esto? Una descomposición social con una desensibilización. Porque tú verle a una mujer una parte de su cuerpo, tú le decías, mire, y la persona se tapaba. Ahora no. Ahora lo raro es que salga tapada. Doctora, lo dan todo. Que salga cubierta. Entonces, se ha hecho una competitividad entre quién es más extravagante o quién es más atrevido. Y esto inclusive se ha convertido en una forma de viralidad y de influenciabilidad a nivel social. Entonces, y yo te estoy hablando aquí en la parte moral. Que si te hablo en la parte conductual, fíjate que en las redes nosotros hemos visto muchísimos tipos de conducta de riesgo que se hacen solamente por llamar la atención. Desde meterse gilet en la boca, desde hacer unos saltos mortales que solamente lo hacían los atletas, ¿me entiendes? Hasta una carrera de motor que nosotros la veíamos solamente en la carretera cuando andábamos en la autopista, pero ahora la vemos que la ponen inclusive en las redes. Sí. Entonces, tú dices, son conductas de riesgo. Hasta las conductas de riesgo están influenciando y la gente está totalmente desensibilizada. Hace mucho tiempo, ya aproximadamente 7 a 10 años, yo misma comenzaba a hablar en los medios
de los famosos juegos, de videojuegos, que tenían un componente muy violento. Tan violento que en vez de ser la carita que comía, frutita, vino a ser el juego donde tú cogías diferentes tipos de armamento y armas de fuego para tú matar personas. Inclusive se veían como caían los charcos de sangre y todas estas cosas, y esto influenciaba a lo que era la violencia. Entonces actualmente también nosotros tenemos un componente de violencia muy grande, donde la gente está totalmente desensibilizada a la violencia y practica la violencia, pero lo más grande de esto es que no miden consecuencias. Okay. Y al no medir consecuencias, hoy nosotros podemos ver tanto homicidio, pero también estamos viendo que las personas también tienen una u otra forma de pagar las consecuencias. Es igual también con el consumo, el uso y abuso de sustancias peligrosas. Porque teníamos legalizado el alcohol. Y el alcohol era una sustancia, y simple y llanamente una sustancia que era de recreatividad. Se usó ahora mucho en la pandemia. Ahora no. Ahora el alcohol tú lo usas cada vez que tú quieras, todos los días, en todas las actividades que tú vayas. Si no hay un trago de alcohol, no se está brindando ni se está disfrutando. Entonces, el alcohol se ha hecho cada día más usado. Pero independientemente, el alcohol, todo el mundo sabemos que él es un desinhibidor en cierto grado y un depresor en otro grado. Entonces, esto también va a alterar el comportamiento y la conducta de nosotros, de la sociedad. Y no queremos tocar la otra quemadura. Las famosas cosas que se están usando para calmar la ansiedad, como los famosos vape o vape. Que los mismos usadores, porque me llegan a mi consulta, dicen, tiene cafeína y vainilla. Yo le digo, ¿y qué más tiene? Yo no sé. ¿Y quién te dice la literatura? No dice nada. ¿Y quién es el fabricante? Tampoco. Entonces, hay una población, una alta población, que ahora mismo está siendo reclutada y cautiva ante sustancias desconocidas, que se han cogido algunos de esos vape y se han estudiado y se han encontrado que tienen marihuana sintética, cocaína, y muchísima gente se ha hecho más adicta a un vape que a cualquier otra sustancia, y no se sabe qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que si yo a ustedes, a cualquiera, le brindo algo en un vaso, ustedes me dicen, doctora, ¿qué es? Pero la población está que van y compran el famoso sabor, y ellos no preguntan qué tienen que ver y dónde está la literatura que me lo certifica y quién me avala y quién esto me lo ayuda. Inclusive, hace poco vi que el gobierno de China le iba a pagar una indemnización al gobierno de los Estados Unidos precisamente por los daños que ha provocado el cigarrillo eléctrico. ¿Por qué? Porque le están haciendo hay gente análisis. Que se ha quemado hasta la boca. Le están haciendo análisis a todo esto y se está dando cuenta. Pero también otra forma de divertirse que tiene la población, la forma popular más que todo, es la famosa juca. Ay, sí. Y el que prepara la juca, él sabe lo que le echa y también sabe lo que le mandan a echar. Sí. Entonces yo te voy a decir una cosa, yo quiero que tú seas un consumidor de mi producto y que tú siempre seas mi cliente fijo. Yo busco la forma de cómo yo crear en ti una adicción. Entonces, lamentándolo mucho, si tú ves todo este conjunto, este escenario que nosotros estamos teniendo, desde las redes, desde la conducta, desde la forma de cómo divertirnos, tú dices, es que el ser humano optó por estar en una autodestrucción. Y es así. Yo te voy a decir algo. Ahora mismo, yo sé que COVID lo ayudó mucho a los neumólogos, pero ahora mismo los neumólogos son como una aguja en un pajar. ¿Por qué? Porque viven con sus consultas llenas, porque se han desarrollado un sinnúmero de enfermedades pulmonares broncoobstructivas, de asma, de inflamaciones a nivel bronquiales, y lo están produciendo los famosos cigarrillitos y los vape. Y dejamos atrás la parte que llegó de modismo, que mucha gente que no tenía como una identidad clara de ellos mismos,
lo cogió como un estatus social, que era el fumar los famosos puros. Tú conocías a 1 o 2 personas que fumaban su puro. Pero no, ahora no, espérate, si yo no lo fumo, aunque yo no fumo, yo no estoy en la clase o en esa élite social. Pero tú vas a una actividad, a una boda, un cumpleaños, algo, y el brindis especial es el puro. Claro que sí. Y tenemos de otro, aunque tú no fumes. Y tú tienes que entrar ahí, porque de lo contrario, tú estás fuera de lo que es el estatus o el nivel social. Entonces, hay un problema de identidad y de definición que tenemos nosotros y de perseverancia en nuestro propio criterio, que quizá es porque se están perdiendo eso en la casa. Es porque en la casa, yo que tengo teletrabajo, tengo que salir a trabajar y mis hijos no están teniendo quizá la dirección correcta o la vigilancia para que ellos no sean precisamente influenciados por ninguna de estas cosas. Pero estamos en un problema que es mundial. No es solamente aquí, es en todos los sitios. Pero esto trae un sinnúmero de consecuencias. Y lo hablamos, y yo lo estoy hablando aquí, ustedes lo están oyendo y lo están oyendo el público ahí. Y lo están oyendo simplemente y creen que no va a tocar la puerta de nosotros. Quizás no le toque a un hijo de nosotros, pero quizás a un hijo de nosotros suframos las consecuencias de aquel que lo está haciendo. Pues aquel que lo está haciendo es que va a venir con la violencia sobre uno de nosotros o sobre uno de nuestros hijos. ¿Entienden? Wow. Entonces, nosotros no analizamos eso. Nosotros decimos, no, eso es ahí al lado. Sí, pero ahí al lado pueden tocar la puerta mía en cualquier momento. Así es. Doctora, mire, hay un tema, y usted ha explicado un sinnúmero de elementos, que es así lo que estamos viendo socialmente, una panorámica. Sin embargo, por ejemplo, cuando una persona requiere los servicios de un psicólogo o de un psiquiatra, a veces no puede acceder porque son caras las consultas. Entonces tenemos los seguros que no lo cubren. Los seguros no cubren. Usted sabe que, por ejemplo, una persona para ir a un psicólogo, darse un seguimiento adecuado, tiene que ir, por ejemplo, 3 veces al mes, de acuerdo al perfil que tenga esta persona. Entonces me gustaría saber, el Seguro Nacional de Salud, que ha estado en estos días en la opinión pública, ¿qué medidas ha tomado o qué programas va a llevar a cabo? Porque hay una realidad que es la salud mental en el país y vemos como que las autoridades no están tomando esto en cuenta, o sea, no le están dando el carácter y la seriedad, y vemos hasta personas en las calles deambulando, que han lanzado piedras, que le agrede hasta a uno mismo, y me gustaría saber ustedes de qué manera o están interviniendo o van a intervenir. Mira, tú me tocaste 3 temas diferentes. Sí, 3 temas ahí, doctora. Y la cabeza mía te lo puede organizar. Gracias a Dios tengo buena. Yo la voy. Tengo buena retentiva. Yo la ayudo. Tengo buena retentiva. Yo la ayudo, no se preocupe. Mira, lo primero es, te voy a hablar de los seguros. El Seguro Nacional de Salud, que es el SENASA, el seguro cubre los pacientes de salud mental. Inclusive, una de las cosas que se estipuló fue que aquellos pacientes que no tenían ningún tipo de seguro, llegaban a una unidad de salud mental y tenían una condición de salud mental, ellos entraran por default para que tuvieran el subsidiado. ¿Entiendes? Porque tú sabes que el contributivo es las personas que laboran. Pero no todo el mundo que necesita una ayuda en salud mental tiene el SENASA. Tiene otro seguro. Sí. De ahí es que han venido la lucha entre el Colegio Médico, las ARS y las sociedades, ejemplo, en este caso la Sociedad de Psiquiatría, que por intereses, ya que salud mental es una especialidad de larga data, y que mayormente sus pacientes son crónicos, como es el hipertenso, como es el paciente de endocrinología, como es el diabético. Entonces ellos esa parte no la quieren asumir. Pero ¿qué es lo que se ha pasado? Que nosotros mismos como sociedad hemos visto la salud mental algo fuera de la salud, y no es así. De lo contrario, yo no fuera médico.
Pero ha cambiado. Estamos cambiando. Claro. Estamos cambiando nosotros nuestro chip de saber que un enfermo mental es una enfermedad, sí, de saber que una ansiedad es una enfermedad, de saber que un trastorno del sueño es una enfermedad y que son de psiquiatría. Sí. Pero ustedes tres que están ahí, dentro de ustedes trae una interrogante. Entonces yo soy un paciente psiquiátrico. Sí. Pero muchas veces por la estigmatización, la población no ha querido aceptarlo. Y si la población no lo acepta, aquellos que tienen que pagar por ello, mucho menos. ¿Por qué? Porque no tienen, el paciente no hace que se vea la necesidad y no exige esa necesidad pagándole a un servicio de un seguro. Porque yo te estoy pagando para que tú me cubras mi salud. Y esto es un problema de salud, cúbremelo. Hagan exigencias. Si la población completa se pusiera a una, no tuvieran las sociedades por qué pelear para que sean incluidas en los seguros. Porque escúcheme, doctora, pero en este caso el Estado debería de garantizarle a uno, por ejemplo, si yo voy a un hospital o ustedes tener programas o yo acudir a un lugar que si yo me siento, por ejemplo, que algo no está bien conmigo, yo pueda acudir. Que una de las que es incluso del Colegio de Psicólogos, se me dice, sí, de que que el Estado no lo toma en cuenta a ellos para poder contratar sus servicios para ellos trabajar. Déjame explicarte qué pasa ahí. Okay. Porque yo tengo que ser clara, precisa y concisa. Que sí. Yo soy así y eso lo sabe el presidente, mi jefe y todo el mundo. Oye, ¿qué pasa? La salud mental era la cenicienta de la salud en la República Dominicana, porque hay países que no lo es así. ¿Me entiendes? Un presupuesto en salud mental, dentro de lo que es el presupuesto de salud, no el presupuesto nacional, es un 0.66. Muy bajo. Que no alcanza para pagar a los pocos profesionales que están en el sistema. Entonces nosotros tenemos varios factores que afectan directamente la salud mental. ¿Cuáles? Número 1, a nivel mundial, la población de psiquiatras es totalmente reducida. Si tú me dices cuántos psiquiatras hay en la República Dominicana, no llegamos a 230 y de los 230 no llegamos a 180 activos en el sistema. Y la otra parte está en pensión. Si tú me sumas 180 personas para 14 millones de habitantes, tú puedes saber que el día que tú vas a buscar una cita conmigo a nivel público, es a 6 meses que te la voy a dar, porque ¿cómo te la doy? O me envuelvo a la paciente yo, o tú vas a tener que esperar. No, porque tenemos que ser sinceros y claros. Ahora bien, hay programas que nosotros estamos instaurando, inclusive que yo misma lo estoy trabajando desde el Sistema Nacional de Salud, que era una estrategia que estaba en el ministerio por situaciones de cambio de política, pasó al sistema y en el sistema la solvimos y la estamos haciendo, que se llama MHGAP, que es una estrategia que nos la hizo la OMS, cuando hizo un levantamiento de cómo estaba la salud mental de la República Dominicana. Entonces, en esa estrategia, ¿qué es lo que ellos nos hicieron? Nos dieron unos talleres para que nosotros, a los médicos de primer nivel, a los médicos generales, que no saben de psiquiatría absolutamente nada, que no saben de salud mental nada, nosotros inducirlo a enseñarlo, a que ellos puedan por lo menos identificar un paciente vulnerable a desarrollar una enfermedad psiquiátrica, un uso y abuso de sustancias, una enfermedad demencial, y vamos a aclarar que demencia es memoria, que la gente decía, ese es demente, a un enfermo mental, no, un demente es una gente que perdió la memoria, sí, y esos son síndromes demenciales. Sí. Y a un usador de sustancias para que esas personas sean referidas donde tenemos los servicios. Ahora bien, que se necesitan nombrar psicólogos y mucho en todos los primeros niveles, llámese, en todos los CPN, en todos esos centros pequeños de salud que ustedes ven que están alrededor de todos los sitios. Sí se necesita. Pero si vamos a esa necesidad, entonces, aquí, ¿qué tendría que haber? Un presupuesto destinado para la salud mental, que no está. Cuando yo me siento con mi jefe, que no maneja los presupuestos de la nación, le digo, doctor, necesito para dar por lo menos una buena calidad o cubrir
los servicios, 675 psicólogos y 168 psiquiatras, que no lo hay. Ahora mismo desempleados nada más hay 5. Él me dice, Francis, vamos a sumar. Mira ese presupuesto. Yo, doctor, yo sé que usted no lo tiene. ¿Quién tiene que dar el presupuesto a ustedes? El presupuesto, tú sabes que los presupuestos, esos son sometidos desde las instancias más altas hasta el MAP. ¿Me entiendes? Y también la Oficina Nacional de Presupuesto, la Dirección Nacional de Presupuesto. Ese sería el presidente, eso tiene que ser una política pública. Eso entra dentro de la política pública. Ejemplo, el doctor no puede decir, aumentenme el presupuesto. Ni voy a aumentar el presupuesto porque a él le dan un presupuesto para que él trabaje. Pero puede solicitarlo. Él puede solicitarlo. Y el presidente lo autoriza. A la comisión completa. Hay que solicitarlo y someterlo. Pero nosotros tenemos que seguir enseñando la necesidad que tiene la nación o la humanidad de que los servicios de salud mental sean asequibles y estén en todos los sitios. Que sí tenemos servicios, pero no lo necesario porque no hay un presupuesto para que ellos puedan estar. ¿Salud Pública también interviene en este sentido? Te explico. Hubo en el 2012 se creó una ley que se llamaba Ley de División de Roles. Y la Ley de División de Roles comenzaron a entrar instituciones como Obra Pública, por eso vino ISOE y así sucesivamente. En el sistema de salud, en la parte de salud, esa ley comenzó en el 2016, enero 2016 exactamente, donde se crea el Servicio Nacional de Salud, que va a ser el ejecutorio, y se queda el ministerio como rectoría, como normas y como vigilante de la salud en todo el sistema nacional. ¿Y usted interviene? Entonces nosotros somos los que aplicamos las estrategias, lo que hacemos las ejecuciones, lo que hacemos las prácticas. El servicio tiene que ver con las prácticas. Ahora, con las políticas que deben de hacerse para que esa práctica se dé, con la vigilancia para que esa práctica se hagan, con los planes y los proyectos para que de mejoras y todo eso, debería de eso de salir desde el ministerio. ¿Con qué? Con los diagnósticos o con las necesidades que nosotros como ejecutorio estamos identificando. Mire, doctora, una interrogante. Es un tema complejo. Muy complejo. Sí. ¿Cómo saber cuando yo necesito un psicólogo o cuando yo necesito un psiquiatra? O sea, ¿cómo diferenciar del tipo de enfermedad que usted presenta, de perfil? No, tú necesitas un psicólogo. No, tú necesitas un psiquiatra. Mira, te voy a decir algo. Todos necesitan psicólogo, aunque sea una vez al año. ¿Por qué? Porque por lo menos una vez al año tú vas a tener una situación de conflicto o desagradable que tú vas a tener que tener una estrategia o un mecanismo para tú saberla combatir y tú no alterarte ni volverte disfuncional. Ahora bien, cuando tú tienes cualquier problema, Dios te libre, de salud, de tus hijos, económico, lo que sea, y eso te quita el sueño, eso te baja el ánimo, eso te vuelve irritable. Eso te pone que tú ladras en vez de hablar, ¿me entiendes? Eso hace que tú te aísles, eso hace que tú dejes de divertirte o de tú comportarte como la persona que tú siempre eres. Tienes que ir a un psiquiatra. ¿Por qué? Porque es mejor que tú vayas a que te lleven. Sí. Yo soy clara. Sí, es mejor que tú vayas a que te lleven. Por eso yo lo digo. Ejemplo, ahorita cuando yo le decía a ustedes, y no era relajando, que la cita de un paciente pueden ser prolongadas por el poco personal que hay. Es que si yo la pongo rápido, entonces yo tendría que ver 50 pacientes al día, entonces al final la psiquiatra no voy a ser yo, la paciente voy a ser yo. Y yo tengo que aprenderme a cuidar. Yeah. Porque hasta eso también, yo cuido a la paciente, pero tengo que cuidarme a mí misma también. ¿Por qué entonces? Eso sí es verdad, no, para que usted no cargue con todo eso. Eso incluso hasta nosotros aquí manejamos temas muy delicados día a día y a veces uno tiene que tratar de dejar esos temas aquí para uno no cargar con eso hasta en su casa porque te afectan emocionalmente. Yo te lo digo ejemplo, mira, yo tuve que ir, ejemplo, al desastre que hubo en Higüey cuando el autobús.
Y yo tuve que intervenir en todos esos hoteles con todas esas familias. ¿Qué tú crees que yo tuve que hacer a los 2 días? Porque duré 2 días ahí. A los 2 días cuando llegué de ahí. Buscar ayuda. Buscar ayuda, llorar y meterme una pastillita para poder dormir, porque de lo contrario me iba a enfermar. Ahora yo fui a la garita en Sánchez, a lo que pasó con el camión en la escuela, Sí. y yo tuve que hacer esa intervención, y yo soy humana. Si yo estoy en salud mental es porque amo a la humanidad y amo la salud mental. Entonces lo que le pasa al humano yo lo sufro. Claro. ¿Me entiendes? Y ahora, mañana, yo voy para Bonao a hacer una intervención oportuna. De lo que pasó. Con lo que pasó con los familiares. ¿Y tú te crees que eso no toca mis emociones? Claro. Pero yo tengo que tomar medidas, estrategias, que esa también la dan los psicólogos, para cómo yo autoprotegerme y que eso yo no me lo lleve para mi casa. Que el llanto de esa madre, de ese padre, de esos hijos y esa situación y esa dinámica a la que entraron esa familia, eso no me afecte. Porque entonces, ¿cómo sigo ayudando a la nación? Porque ese es mi papel ahora mismo. ¿Entiendes? Entonces, es muy compleja la salud mental. Ojalá, mira, mi sueño fuera que todo el mundo tuviera la voluntad de que la salud mental fuera una prioridad. Y cuando a mí me dicen, doctora, defíname salud mental, yo defino humanidad. Porque yo quiero que cualquier humano, cualquiera, me diga cuándo no se ha afectado su salud mental. Se afecta con un divorcio, se afecta con una muerte, se afecta con un duelo de cualquier cosa, se afecta con tu negocio, se afecta con el estrés de trabajo, se afecta con tu salud, se afecta hasta con algo que tú ves de otro, ¿me entiendes? Entonces, a todos se nos afecta la salud mental y eso deberían ser los servicios primarios que existieran en todos los lugares. ¿Por qué? Porque muchas veces tú no tienes un cáncer de mama. Tú no tienes una tuberculosis, tú no tienes un VIH, y para eso hay programas. ¿Y dónde están los programas de salud mental que afecta a todo el mundo? Porque esto no discrimina ni sexo, ni edad, ni nada. ¿Me entiendes? Yo digo, Francis Báez, que aquí debería de haber una Dirección Nacional de Salud Mental. Porque salud mental transversa con todo el mundo. Dime si salud mental no tiene que ver con sistema penitenciario. Claro. Dime si esos presos no deberían tener sistema, ser intervenido todo a nivel de salud mental. Pero dime si esos niños que están en Conani no deberían todos ser intervenidos por salud mental. Ahí voy, con los niños, por ejemplo, que son víctimas de que, por ejemplo, su papá mató a su madre. Mira. O vieron como su papá mató a su mamá. Ese dolor lo tengo yo de hace más de 5 años. Y lo he expuesto, lo he escrito, lo he hecho hasta como un programa. Porque yo digo que esas madres que han muerto en un feminicidio, yo le puse una media de 2. Por cada madre que queden 2 niños, si mueren 1000 madres en un año, hay 2000 niños afectados que se van a quedar huérfanos de padre y de madre. Porque si el papá no se mató, se fue a la huida. ¿Y estos niños qué van a hacer? A rodar. ¿Qué van a hacer estos niños? A ser maltratados, a ser abusados, pero ya fueron marcados por la pérdida de esos padres. Entonces, ¿qué vamos a tener? Hombres y mujeres desalmados emocionalmente en la sociedad, que van a repercutir luego ¿en qué? En una sociedad totalmente dañada. Entonces, para eso debe de haber un programa. Y ese programa, desde una institución con dispositivos, con personal, inclusive preparado, comenzar a trabajar esos traumas que ellos vivieron y a reformar esas vidas de esos muchachos para que ellos sean hombres y mujeres de bien. Bueno, doctora, finalmente, mire, entonces la sociedad dominicana tiene un gran reto porque el problema es global. Pero quedémonos, digamos, en nuestro entorno, que es la República Dominicana, donde aparecemos encabezando uno de los principales países donde hay más feminicidio y donde nos hemos ido deshumanizando de tal manera que casi nada nos asombra. Ahora, la psicopatía en el país, dice la doctora Adriana Márquez, nuestra amiga, que ella en España, en un estudio que dice como que de cada 100 personas uno es un psicópata, y que ella piensa
que en la República Dominicana tenemos alrededor del 5% de psicópatas potenciales. Denle finalmente un mensaje a este país. Tengo una inquietud después. Te voy a robar. Ya el tiempo se nos está. Mira, yo te digo que ella no se equivoca, porque precisamente la misma descomposición, la falta de vigilancia, la influenciabilidad, el uso de sustancias, la falta de cuidado y atención a los traumas, esto va a hacer que esos niños tengan una psicopatía, porque tú debes de recordar que algunos nacen, pero la gran mayoría de las psicopatías se hacen de acuerdo a la vivencia y al mal manejo del trauma emocional que esos niños han vivido. Bueno. Así, brevemente, y escúchame, Marino, que yo sé que ya tenemos que partir, pero hay una situación, por ejemplo, a mí me han acudido madres para poder ingresar a sus hijos porque tienen un tema de salud mental, pero no saben dónde llevarlo. Por ejemplo, aquí ya no está el 28. Otro de los temas es que no hay camas tampoco. Hay un hospital que prepararon como un área para llevar a la persona con cierto tema de salud mental, pero supuestamente ya la cama, ni siquiera están las camas, el tema de los medicamentos costosos también, y muchas veces ni lo tienen. Brevemente. Este tema es muy amplio, usted va a tener que volver. Lo primero es que el sistema manicomial no puede volver nunca jamás. ¿Por qué? Porque eso era un depositorio de enfermos mentales. Pero entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? Porque el enfermo mental no solamente sufre de la mente, tiene un cuerpo que se enferma. Y en un hospital psiquiátrico lo único que nombraban era psiquiatra. Se morían de diabetes, depresión, de infarto, de todo, porque no tenían esas especialidades. Y cuando lo llevaban a otro sitio decían, no, es un enfermo mental para psiquiátrico, aunque se estuviera muriendo de un infarto. Entonces, ¿qué se hace? Debería ser o tiene que estar, y se está haciendo, que en todos los hospitales hay una ley que se llama Ley 1206 de salud mental, que dice que donde quiera que se da salud, tiene que darse salud mental. Claro. Entonces, en todos los hospitales deberían de haber áreas para los pacientes de salud mental. Y en esas áreas el paciente recibir el tratamiento del psiquiatra, pero de cualquier otra enfermedad que él tenga, los especialistas de ahí mirarle y atenderle. Tenemos poca cama, estamos luchando cada día. Yo personalmente, yo viajo a cada pueblo, a cada hospital, peleando las habitaciones, porque así como la sociedad no tenía a la salud mental como importancia, tampoco los médicos de otras especialidades la tenían. Entonces es una lucha titánica para lograr esos espacios. Y en niños, gracias a Dios, ahora mismo en el Robert Reed me están preparando una sala con tres camas, y tenemos un lugar que es el Santo Socorro, que ahí se internan niños porque hay una unidad. Gracias al Señor conseguí habitación en el Arturo Grullón de Santiago, y probablemente voy a hacer una visita con el regional a un lugar en Santiago para ver si hacemos otra unidad de medicamentos. Los medicamentos, te voy a decir, hay un cuadro básico y el PROMESE provee una parte, pero el paciente que no puede pagar los medicamentos de salud mental porque son muy costosos, igual que lo oncológico, igual que lo hematológico, hay un programa en salud pública que si el paciente coge su lucha de ir a su hospital, hacer su cita, que le hagan un expediente, y ese psiquiatra decirle, métame en el clipe de salud pública. Si lo meten en el clipe, salud pública, igual como tiene alto costo, así mismo tiene un clipe y cubre los medicamentos de salud mental. Pero hay que hacer los procesos. Sí. Y hay una cosa que tiene el dominicano, lamentándolo mucho, que no le gusta coger lucha y mucho menos hacer los procesos. Bueno, doctora, gracias de verdad por haber estado con nosotros. Ojalá pueda volver, porque el tema de salud mental tiene muchas ariscas, ¿verdad? Y tenemos que tratarlo. Y ojalá que el gobierno, en este caso el presidente Luis Abinader, le brinde los recursos al Seguro Nacional de Salud, en este caso a la encargada del Departamento de Psiquiatría. De Salud Mental del Sistema Nacional de Salud. Para que pueda, de una manera u otra, aportar a la población con relación a lo que estamos viendo. Gracias, de verdad, nuevamente.